En el sistema religioso actual se enseña que la ley del Creador ya no se aplica en estos tiempos porque está abolida. Ellos suelen dar los mismos argumentos sin sustento bíblico. Por ejemplo, de que hoy estamos bajo la gracia y no necesitamos de la ley del Eterno, que la ley es solo para el pueblo judío, o que nuestro Mesías ya cumplió la ley y que no nos corresponde a nosotros cumplirla. Pero déjame decirte que en ninguna parte de la Biblia dice esto. Es más, nuestro Mesías dejó muy claro cuándo termina la ley, y no fue con su sacrificio. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Palabras de nuestro Mesías diciendo que la ley estará vigente hasta que pasen los cielos y la tierra. Y no dice que termina con su sacrificio. Si estas palabras de Yeshua son tan claras, ¿por qué le crees a aquel que te predica lo contrario? Si hasta nuestro Mesías te advierte que va a haber un castigo para los que no cumplan la ley o para los que enseñen a no cumplirla. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Nuevamente te pregunto, ¿por qué insistes en creerle a un pastor que te dice que la ley está abolida? Ellos van a tener su castigo. ¿Tú también quieres tener parte en ese castigo? Ahora, también sabemos que la ley no es solamente para el pueblo judío, sino que es para el pueblo de Israel, ya que Pablo nos explicó claramente en Efesios 2:11 en adelante y en Gálatas 3:28 que si creemos en el Mesías Yeshua, linaje de Abraham somos, y este es el pueblo de Israel. Bueno, una vez aclarado estos puntos, vayamos a dos preguntas que conforman este estudio. Primera pregunta: ¿es necesario guardar la ley? El propósito de este estudio es demostrarte lo necesario e indispensable que es guardar la ley y los mandamientos de nuestro Creador. Así que, toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Para empezar, quisiera adelantarme a refutar lo que algunos iluminados dirán, ya que sus argumentos son básicos y predeterminados. Y para lograr eso citarán al apóstol más mal interpretado de la Biblia, el apóstol Pablo. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí hay una verdad absoluta, y es que sí, somos salvos por gracia, ya que nadie puede hacer ninguna obra para ganarse la salvación. Ahora, la iglesia enseña que somos salvos por gracia, pero que no debemos guardar la ley. Pregunta: ¿en qué parte de la Biblia dice que ya no debemos guardar la ley porque ya somos salvos por gracia? Aquí sucede lo mismo que siempre explicamos en nuestros estudios, que el sistema religioso actual solamente toma los versículos que le conviene. ¿Por qué te digo esto? Porque para enseñarte que somos salvos por gracia, ellos te citan Efesios 2, 8 al 9. Pero, ¿por qué no leen el siguiente versículo? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos salvos para buenas obras. Pregunta: ¿cuáles son esas buenas obras? Dejemos que el Nuevo Testamento nos dé la respuesta. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Es obvio que al decir Sinaí está hablando de la ley que fue dada a Moisés. Y si no me crees, leamos unos versículos más adelante. Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Bueno, te he demostrado con la palabra que sí somos salvos por gracia,
Pero eso no nos exime de guardar la ley, porque como hemos visto, no hay versículo que diga tal cosa. Segunda pregunta, ¿es necesaria la ley de nuestro Creador? Quiero que leamos un versículo que no es muy leído en las iglesias. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Adonai, Adonai, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Analicemos la palabra maldad. Según la concordancia Strong, la palabra que se usa para maldad es anomía, y es el número G459, y significa infringir la ley, iniquidad, transgresión. Hermano, tú tienes que entender que en aquel día al Mesías no le va a importar las cosas que hiciste en su nombre. Lo que a él le va a importar es si tú obedeciste a su palabra y a su ley, ya que el amor hacia él consiste en obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El Creador quiere que guardes sus mandamientos por amor, no para ser salvos. Hermano, quiero que comprendas que si tú no guardas la ley del Creador, te conviertes en un hacedor de maldad. En otras palabras, eres un hombre sin ley. Y déjame recordarte que una de las características del antimesías es que es un hombre sin ley. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Déjame recordarte que es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el antimesías va a ser transgresor de la ley. Y para más claridad, veamos el siguiente versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Adonai matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Analicemos la palabra inicuo. Para la concordancia Strong se utiliza la palabra griega anomos, y es el número G459 y significa directamente transgresor de la ley. O sea, que el antimesías o el anticristo, como es mayormente conocido, es un hombre que va a hacer prácticamente lo mismo que la iglesia cristiana hace, que es transgredir la ley del Eterno. Ahora, tú me dirás, en mi iglesia no me enseñan a romper los mandamientos, pero en el momento en que tu pastor te dice que el cuarto mandamiento, o sea, el día de reposo no es para ti, ahí él te está enseñando a quebrantar los mandamientos. O cuando él te diga que puedes comer cerdo, perro, gato o ratas. Y te nombro estos animales porque a la vista del Creador el cerdo y la rata son igual de inmundos. Ahora, quiero mostrarte lo importante que es la ley para nuestro Mesías y lo que él enseñaba sobre la ley. Juan 5:14. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ya sabemos que pecado es transgresión a la ley. Entonces, lo que nuestro Mesías le estaba diciendo es: has sido sanado, no transgredas más la ley. Juan 8:11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: vete y no peques más. Yeshua le da la misma respuesta: vete y no transgredas más la ley. Aquí te estoy demostrando la importancia de guardar la ley, pero quizás quieras citarme Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero aquí se está refiriendo a lo que hoy conocemos como el Talmud. Primero, porque específicamente dice obras de ley. Y segundo, porque en la misma carta Pablo dice esto de la ley. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Notas la diferencia? Cuando se refiere a la ley del Creador, dice la ley. Y cuando habla de mandamientos de hombres, dice obras de ley. Mis hermanos, quiero que entiendan con este estudio lo importante que es guardar la ley. Tanto así que nuestro Mesías, cuando sana al ciego, le dice: vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea,
vete y no transgredas más la ley del Creador para que no te venga nada peor. Para ir terminando, quiero que me acompañes a Mateo 19:17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si el Mesías Yeshua nos está diciendo que si queremos entrar a la vida eterna tenemos que guardar los mandamientos, ¿cómo no va a ser importante guardar la ley de nuestro Creador? Hemos llegado al final de este estudio y quiero dejarte una pregunta para que medites. ¿Cómo puedes creerle a un pastor que te dice que la ley está abolida cuando la misma palabra te muestra la importancia de la ley, tanto en los tiempos del Mesías como para nosotros en el final de los tiempos? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.